Bueno, pues hoy vamos a hablar de videojuegos y emociones. ¿Ayudan o afectan a tus hijos? Irene García, experta en paternidad digital y co-viewing, está aquí conmigo para hablar del tema. Después vamos a hablar de un tema que, caries en los niños, los que los papás deben saber, y estará conmigo el doctor Jorge Fernández, cirujano dentista. Y cerraremos hablando de curvas de crecimiento, cómo interpretarlas con el doctor Arturo López, pediatra. Soy Gina Ibarra y es momento de que hablemos de mamá a mamá y también a papá. Comenzamos. A la producción, al staff, a ustedes, por supuesto, les doy la bienvenida. Y bueno, como mamás, como papás, siempre estamos preocupados por las emociones de nuestros hijos, y ahora los videojuegos influyen o no influyen en esas emociones. Y yo digo que sí, pero ahorita nuestra experta Irene García nos los va a platicar. Irene, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Gina, feliz de estar aquí contigo con este tema. Yo más feliz de que estés aquí conmigo y con todos nosotros para hablar sobre los videojuegos, que es lo de hoy en los chavos. Raro es al que no le gustan. Rarísimo. Y ¿sabes qué? Lo que veo es que empiezan mucho más temprano a involucrarse en todo este tema de los videojuegos. Y muchas veces no les ayuda a este tema de las emociones. ¿Por qué? Porque saca lo mejor o lo peor de ti. Y yo me imagino que en un juego saca a veces hasta lo peor, porque son niños que hasta avientan cosas y groserías, dice. A ver, tenemos que separar. Sí. La tecnología no es buena ni mala. Okay. Es una herramienta y sirve para que se distraigan, para que se diviertan. Todos los hemos usado de esa manera. ¿Cuál es el punto aquí? Que los niños todavía no saben autorregularse, Gina. Entonces es muy difícil para ellos que controlen el que van perdiendo, el que no les toca el turno, el que perdieron una vida, el que les robaron algo en el mismo videojuego. Entonces eso es lo que hace que ellos exploten, tiren cosas, se pongan locos, y entonces ahí es donde nosotros agarramos y en lugar de enseñarles a regular sus emociones, les quitamos el dispositivo. Es mucho más fácil. Sí, claro, y los regañamos y les gritamos, y entonces gritos de ellos, gritos de nosotros, y se vuelve todo esto un caos. Así es, entonces es una gran oportunidad para que nosotros nos sentemos con nuestros hijos, compartamos el espacio. Ya sabes que yo hablo mucho de co-viewing, de co-playing. Siéntate al lado de tu hijo. El co-viewing es estar con ellos junto, y el co-playing, ¿qué es? Lo mismo, a jugar con pero ellos. Jugando con Claro. ellos. Entonces, el que ellos estén interactuando contigo en el mismo espacio te va a abrir la posibilidad de encontrar por qué les gusta ese videojuego, con quién están jugando, Gina, que ese es un gran riesgo, porque olvídate las emociones que puedes tener en tu casa, con quién se van a poner a hablar también en el videojuego. Y muchos niños lo que buscan es atención y validación. Ahí hay muchos adultos en videojuegos que se empiezan a interactuar con desconocidos. Ajá. Entonces, ese es un gran riesgo, que ellos, los adultos, empiezan a comportarse como sus mejores amigos, les empiezan a aplaudir, qué bien juegas, algo que no estamos nosotros haciendo en casa. Entonces, es nuestro papel también estar muy al pendiente de qué están jugando, con quién están jugando, el tiempo que se conectan, y estar supervisando todos los chats que hay también en los videojuegos. Sí, por supuesto. Creo que todo es un tema, como tú dices, la tecnología no es buena ni mala, pero es una manera que podríamos ocupar nosotros como herramienta para que nuestros hijos aprendan a manejar sus emociones, porque yo sí creo que dentro del juego hay situaciones bien intensas. Totalmente. Y hasta agresivas, sí, ¿no? Y aprenden de eso. Así es. Mira, hay clasificaciones de edad. Mucha gente me pregunta, oye, ¿a qué edad está bien que se conecten, darles un videojuego, redes sociales o dispositivos? Siento que tenemos que ver la madurez emocional de nuestros hijos. De esa manera, ¿cómo reacciona? Cuando le quitas algo, cuando no obtiene lo que quiere, cuando pierde un turno, cuando pierde en la vida real un partido de fútbol, ¿no? Con los amigos, tenemos que ver cómo reacciona, porque eso se amplifica. Recordemos que toda la tecnología lo que hace es disparar los términos, la dopamina, y eso sobreestimula a los niños. Entonces, por eso hay que llevarlo con mucho cuidado y también supervisando el tiempo que se conecten. Oye, yo he visto, y también cabe decir que hay unos de inteligencia artificial, porque hay unos que hacen y te la crees, pasa, pero que avientan y que rompen la televisión, y hay unos que son reales, ¿no? Que sí puede suceder que agarren y rompan el control, lo tiren, lo avienten, la televisión, o sea, por esta intensidad.
Totalmente, Gina. Y mira, yo también vi ese video del niño que avienta y se cae la pantalla y bueno, explota, creo que es inteligencia artificial, pero sí he tratado familias que están muy preocupadas porque los niños están conectados muchísimas horas. He hablado con mamás donde el mismo niño ha tenido convulsiones porque ha pasado más de 8 horas conectado sin tener un tiempo de descanso. Familias que están preocupadas porque les quitan la tableta y los niños se rasguñan, se autolesionan y amenazan con terminar con su vida. O sea, y niños, no te estoy diciendo 14, 15, o sea, niños de menos de 10 años. Entonces tenemos que ser muy conscientes de que esto sí crea adicción si no se sabe controlar. Tenemos que estar mediando los tiempos de descanso, de juego, de tarea, de desconexión también, sin todos los dispositivos. Ahora dices niños y te hablamos de niños y niñas, porque ahorita creo que ya están a la par. O sea, las niñas también ya son bien intensas. Totalmente. ¿No? Ahora, durante las vacaciones, vamos a hablar un poquito porque ahí es cuando tú dices, tú hay que poner horarios, hay que poner todo. A veces decimos, está de vacaciones, pues que siga jugando. Y te vas tú por allá, te vas al supermercado, te vas aquí y te estás tranquila porque el niño está quietecito jugando. Y a lo mejor se queda toda la tarde y desde la mañana. O sea, ¿cómo manejar este tipo de cosas en las vacaciones? Y hablemos de diferentes edades, por supuesto. Totalmente. A ver, la Academia Americana de Pediatría no recomienda que niños menores de 6 años, o sea, de 5 para abajo, no tengan acceso a lo digital. Ya lo cambiaron. Ni tabletas ni nada. Ni tabletas ni nada. Podría ser un Zoom con la familia, un FaceTime para ver al papá que se fue de viaje. Sí. Bueno, eso nada sí. más. Pero, por ejemplo, luego hay juegos que están ahí los niños y que son hasta de caricaturas y de muñequitos. Ahí cuando les digo, ya sabes que yo no satanizo, necesitas una hora porque estás haciendo home office, el niño está de vacaciones, bájale una aplicación. En un restaurante comiendo. Sí, bueno, una aplicación que sea educativa, que tú supervises que esa aplicación se va a conectar y le va a servir a tu hijo de cualquier forma. Que no necesite internet, Gina. No todos los videojuegos que bajamos necesitan estar conectados, ¿no? Entonces, checar eso, porque el desastre ocurre cuando el niño se conecta y se conecta a un sitio que no debería. ¿Qué eso pasó con uno de Peppa Pig? Totalmente. Que estaba un niño viendo Peppa Pig y entró algo pornográfico o algo, ¿no? Así es. Entonces, saber cuáles son los canales, si le pones YouTube, ¿no? Hablando de videojuegos y de otros canales, que tú supervises a quién estás siguiendo en YouTube Kids, por ejemplo. Y puedes decir, Peppa se ve súper bonita la portada, pero hay contenido que no puede ser adecuado. Pero ¿para qué un niño de 5 años tiene YouTube Kids? Sí. Y eso yo no sabía ni que existía eso de YouTube Kids. YouTube Kids es la opción para niños menores de 12 años de YouTube. Pero menores de 12 años yo creo que de 6 a 12, ¿no? No de 5. O sea, ¿para qué un niño de 4 años está viendo eso? Sí, y más chiquitos. O sea, si tú llegas a un restaurante vas a ver a familias con un niño que está en silla alta con una tableta. Sí. O con el teléfono de la mamá. Sí. Eso sí los he visto. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con el contenido al que estamos exponiendo a nuestros hijos. Y sabes qué, regresar a lo de antes. En lugar de darle yo sé que a veces quieres comer a gusto y dices tú, me estoy en la sobremesa y el niño está, es natural y no todos los lugares tienen juegos. Sí. Pues llévales la mochilita con los colores y con las hojas, la plastilina, cosas que se pueda divertir sin necesidad de estar, o a lo mejor hasta una película, fíjate, te la compro, que le pongas una película de Toy Story alguna, ándale, mientras yo como tú póntela a ver, con el audífono. Hay juegos en línea que son educativos. Sí. El chiste es saber a qué estamos conectando a nuestros hijos. Para mayores, ya digamos niños de primaria, de 7 a 12 años, ahí sí tener como muy controlado cuántos se van a conectar y a dónde. Entonces, por ejemplo, yo lo que promuevo cuando voy a hablar con mamás es que se pongan de acuerdo las mamás del grupo de los amigos de tu hijo, entonces se ponen de acuerdo, a ver, vamos a dejarlo 45 minutos, 1 hora. Pero no funciona así, siempre hay la mamá buena onda. Y entonces yo, ¿por qué lo voy a dejar 45 minutos? Yo quiero que mi hijo se quede 4 horas. Y entonces hay esa diferencia de, mamá, tú eres la mala. Pero yo creo que las reglas son en tu casa. Totalmente. Y vale gorro. Si en la casa de junto no son, ¿no? Y creo que estos temas, Gina, es mucho de crear acuerdos en casa, de negociar, a ver, hiciste la tarea toda la semana, el fin de semana te regalo 1 hora más.
¿sabes? Pero que el niño se Pero ponga en las pilas. vacaciones, Ahí viene el punto. Entonces, generar acuerdos también con las mamás. Hagamos comunidad, Gina. Es que de verdad nos fíjate tenemos que yo en eso poner de las acuerdo. mamás no creo, porque yo sí creo que Ay. cada casa tiene tu regla y yo no voy a acoplar a la regla o autoridad de mi vecina, ¿sabes? Porque Sí. las necesidades y las formas de pensar son diferentes. Entonces, pues ni modo, es como si te tira el de junto del puente te vas a aventar. O sea, yo les diría, No. déjame ir a una pausa comercial. Y Sí, regresamos con vamos. esto de vacaciones también. Vamos a una pausa y regresamos. Y bueno, ya estamos de regreso. Recuerden que estamos por YouTube también, así que pueden vernos a través de esa plataforma. Estamos todos los días de lunes a viernes y en televisión aquí los fines de semana. Así que ustedes radio también lo pueden ver ahora en YouTube de Mamá a Mamá, hablando de Mamá por Grupo Fórmula. Y bueno, pues estamos platicando sobre las emociones y los videojuegos de nuestros hijos y bueno, pues obviamente de las vacaciones y de los límites. Y yo le decía en el corte a Irene que sí te tienes que poner de acuerdo con tu pareja. Pero en mi caso yo sí creo y respeto porque a ti te ha funcionado esa parte en los talleres que das, es con otras mamás. Yo soy a lo mejor bien cerrada en eso y digo, no, pues yo no es con mi esposo, las demás que les pongan horarios y que eduquen a sus hijos. Claro. No, a ver, es que a nosotros nos tocó que todavía nuestros hijos salieran a patear la pelota, a subirse a los juegos, ¿sabes? O sea, hacer un evento en la tarde sin pantallas. Hoy que todo, después de la pandemia, que todo se fue a lo digital, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a equilibrar, Gina, porque yo siento que al final el tema es la autorregulación. Sí. El saberte desconectar sin hacer berrinche, sin ponerte loco, sin voltearme los ojos hacia arriba o azotarme la puerta. Creo que esas son las reglas básicas del buen uso digital. Pero también hay un tema, Gina, que nosotros como papás, ¿cómo nos relacionamos con la tecnología? Muy mal, muchas veces. Ese es el asunto. Muy mal. Estamos moldeando el comportamiento de nuestros hijos. Entonces tenemos que ser muy críticos también con nuestro uso porque es el ejemplo que le estamos dando. No, claro. Así. Entonces, hoy escuchaba un podcast donde decía, a ver, así como enseñaste a tu hijo a cruzar la calle, a hablar a pedir una pizza, a pedir una cita con el doctor, tenemos que moldear el comportamiento también en redes sociales y en videojuegos. Yo veía a mi hijo que de verdad un día aventó el celular. ¿Del enojo? Y le dije, oye, ¿sabes qué? Este juego no te está funcionando. Un juego es para que te diviertas, un juego es para que la pases bien. Cuando ya te pones mal, avientas el celular y te está llevando a un límite negativo, pero igual está. le quitas el celular y si lo aventaste es que no lo quieres, dámelo. Claro, Yo sí o sea, se lo quito. pero más que eso Sí, es claro. hacerlo reflexionar porque estamos educando en emociones. Sí, claro. Sí, Sí, ese te es un entiendo gran perfectamente, pero sí tienes que decir el por qué, cuestionar el por qué lo avientas y así no se juega bonito, ¿no? O sea, toda esta parte. Sí. Oye, me está diciendo la producción que el 13.5 de los padres solamente cumple la recomendación de 0 pantallas para niños pequeños, es muy bajo. Bajísimo. O sea, lo que estás diciendo, bajísimo. Sí, y poquitas personas les está cayendo. Es lo ideal, ¿no? Es lo que dicen los que saben, los expertos, los profesionales de la salud. Sabemos que los niños pasan en promedio, Gina, y no te me vayas a espantar, adolescentes, porque ese dato sí me lo sé, entre 7 y 8 horas conectados al día. Si pasan 7 horas en la escuela y luego se conectan 8 horas, es que están dejando de dormir sus horas. Y en vacaciones, pues más. O sea, en vacaciones que serán las 18 horas, desde que te levantas. Y pantallas son celulares, son tabletas, son computadoras, ¿no? Totalmente. Son videojuegos, todo. No, vivimos en un tsunami de pantallas y se calcula que hay de 3 a 4 dispositivos por miembro de la familia. O sea, en una casa de 4 hay de 10 a 15 dispositivos. Entonces, estamos rodeados de pantallas. ¿Qué podemos hacer en vacaciones, Gina? Y esto aquí viene, no se nos va a facilitar. O sea, de entrada les voy a decir que sí se nos complica esto de las pantallas, pero sí tenemos que generar actividades que sean positivas, que sean atractivas para que los niños digan, ok, me desconecto.
Pues y sí. está fuerte. Y me desconecto y a veces, aunque no por la buena, ¿sabes? O sea, no porque, bueno, me desconecto porque quiero, ¿no? A veces es que ya cumpliste tus horas y se acabó. Así es. Y también tener como a ver, si yo voy a tener una junta, ese va a ser el momento donde le voy a dar la pantalla a mi hijo. Que me ayude también a mí. Pero supervisando a qué se va a conectar, qué es lo que va a jugar, con quién va a jugar. Oye, ¿puedes mover un poquito tu chamarra? Sí. Porque está pegando. Ay, perdón. Ahí está. Perdón. Sí, es bien importante saber a qué se va a conectar. Sí. Y por eso tú hablas mucho de y haces del co-playing, ¿no? El co-playing, co-viewing. Pero es que a veces no es de agarrar. Yo me acuerdo que con mis hijos creo que tiene letras A, B, C, D o no sé qué. Sí. Y préstale la D, yo sé, ¿viste para qué sirve? O sea, a ver, cuando no te gusta ni le entiendes, entonces mejor te sientes a verlos. Totalmente. Y sabes que, Gina, yo sí veo que hay niños que buscan mucho la compañía en las pantallas. Sí. Se conectan a los videojuegos porque no hay alguien que esté platicando con ellos, supervisando, poniéndoles atención. Yo te pregunto, ¿hay temperamentos? Porque yo sí veo niños que no se quieren ni bajar a comer ni al baño por estar jugando. Y hay unos que dicen, ay, ya me aburrí. Juegan un ratito y como dicen, ya jugué 3 horas, ya, tú mucho. Porque, a ver, hay niños, mi hijo era muchísimo de pelotas, básquetbol, fútbol y demás. Y tenía el vecino que jugaba toda la tarde. Ajá. Y me decía, mamá, qué aburrido. Sí. O sea, no puedo. Este niño en particular tuvieron que quitarle la pantalla porque ya le afectaba y empezaba a ser sonámbulo. ¿En serio? Sí. ¿Por el videojuego? Por los videojuegos. O sea, porque era tanta la intensidad, la violencia y todo eso. Creo que eso sí es bien le afectaba. importante porque esto tiene una repercusión a tu nivel cerebral. Totalmente. Y las sustancias que produces. Sí. Insomnios y ahora me dices que también sonambulismos y irritación. O sea, los videojuegos sí impactan en las emociones de nuestros hijos, que sería el tema del día de hoy. Totalmente, o sea, sí hay un factor donde ellos están dejando de sorprenderse con las cosas que ven en la vida real, porque están muy acostumbrados a toda la dopamina que están recibiendo del mundo digital. Hay niños que se los llevan sus papás a Disney y están aburridos. Sí, porque quieren el videojuego. Porque quieren cargan el videojuego. También, y entonces están conectados. Entonces imagínate qué triste que tú pones una lana, los ahorros de todo un año y el niño se la pasa horrible porque nada más quiere estar conectado. Pero sabes que ahí hay una responsabilidad de los padres. Totalmente. Porque yo sí creo que muchas mamás hoy en día dicen, es que se va a enojar conmigo. Y papás. Entonces, no, vivemos la fiesta en paz. Y entonces, pues que juegue otro ratito y otro ratito. Y es cómodo para la mamá muchas veces. Totalmente. Entonces, yo sí creo que tienes que apechugar. O sea, si eres mamá, pues tienes que agarrar tu rol de autoridad y de reglas, por el bien de ellos y por el bien de la familia. Sí. Pero te da miedo perder cariños. Sí, y yo siempre les digo a los papás, no estamos en campaña, o sea, nadie va a votar por nosotros ni estamos aplicando al mejor papá del año, o sea, ni modo. Tenemos que cuidar a nuestros hijos mental, emocional y físicamente. Sí, porque hemos hablado ya en otros programas con Irene de los riesgos, ¿no? Del grooming y de todo ese tipo de cosas, sexting que puede ser. Ahora estamos hablando de la parte emocional, cómo te afecta. No, y sí hay, los niños están perdiendo esa habilidad también de conectar con otras personas. No ven a los ojos, se aíslan. Está el fenómeno de los niños rata, que hablamos en radio. Ese fenómeno son niños que viven aislados en un cuarto, escondidos tal cual, en total obscuridad y nada más conectados a la pantalla. No quieren salir, no les interesa conectar en la vida real, nada más están en línea. Pueden estar chateando, pueden estar en videojuegos, pueden estar consumiendo contenido, pero ese punto donde se aíslan y ya no quieren exponerse a hablar con otras personas, se me hace fuertísimo. Y así se les conoce en el medio digital niños ratas. Niños rata. Que están en cuarto oscuro jugando y que no quieren salir ni hacer nada. Sí, no. Y también hay, tuve el testimonio en un podcast que fui a grabar, el productor, terminando me dijo, mi sobrino es rata. Es niño rata, pero aparte, imagínate, que tenía todo el cuarto lleno de botellas llenas de orina porque no se desconectaba ni para ir al baño. Ay, no. Entonces ahí sí, como dices, yo creo que tú como papá, si estás viendo
que no se desconecta fácil, que está bajando el rendimiento escolar, que no está durmiendo, que está irritable, que ya no quiere salir y conectar con niños, ahí sí ya tenemos que sí aplicar el te quito la pantalla. Es que desde antes, o sea, yo creo que no tenemos que llegar a vivir eso como madres, de ver a tu hijo como niño rata y como para decir, ay, creo que tengo que hacer algo. Totalmente. Es que yo sí creo que eso hay que prevenirlo. Totalmente. Y hay que fomentar el deporte y meterlos a clases de fútbol, de ballet, de taekwondo, de hawaiano, lo que quieras. Pero tienes que fomentar eso en tus hijos, el que lean, la convivencia, no sé. Total. Estar presentes. Fíjate que yo hablo mucho con mis hijos, tienen 23 y 18 años, y tengo otro punto de vista acerca de ellos. O de su punto de vista, ¿no? Siendo niños de esta generación digital. Y le preguntaba a mi hija, después de hablar de este niño que se quería hacer daño porque le quitaban Roblox, y me decía, mamá, es que yo creo que los papás deben de dar dispositivos o videojuegos después de que conozcan qué es lo que les apasiona a sus hijos en la vida real. Ajá. Porque desconectarlos para que vayan a jugar a un campo de fútbol donde los van a patear, les van a meter falta, está difícil meter el gol, no van a aguantar si ya traen esta dopamina y esta... pero a lo mejor el fútbol no, pero a lo mejor puedes meter a clases de pintura, claro. o sea, hacer otra cosa. Otra cosa. Me está diciendo la producción que ya. ¿Dónde te encontramos? Me encuentran en todas las redes sociales como irenegarcia.mx. Gracias, queridísima Irene. Siempre es rico platicar contigo. Vamos a una pausa comercial y vamos a hablar de caries en niños, lo que los papás debemos de saber. Regresamos después de la pausa. Y bueno, ya estamos de regreso. Gina Ibarra, aquí en Bajo TV, mis redes sociales. Y fíjense que vamos a hablar de las caries. Caries en niños, pero bueno, pues también nos podemos subir un poquito de edades porque también... nos pueden salir a cualquier edad, y vamos a ver qué es lo que los papás necesitamos saber. El doctor Jorge Fernández, cirujano dentista, quien saludo mucho. ¿Cómo estás, Doc? Muchas gracias por haberme invitado y estoy muy bien y feliz de estar contigo. Qué bueno. Oye, ¿qué es una caries? Bueno, pues para empezar, pues caries es una bacteria. Es una bacteria que no vives con ella, no naces con ella. Esa bacteria se adquiere. La adquieres a través de tu mamá, a través de tu papá, a través de tus hermanos, cuando te dan de beber de tu mismo vaso, de la misma cuchara, que empiezan a compartir el dulce, ¿no? La paleta, ese tipo de cosas, entonces el niño adquiere esa bacteria. O sea, las caries son contagiosas, es lo que me estás diciendo. Es contagiosa, claro. Y puede ser de un niño a otro, de que dame una mordida de tu sándwich. Es correcto, sí. O de toma del mismo popote. Sí, eso está, y la mamá tiene yo creo que la enorme responsabilidad de decirle, ¿sabes qué? Es que no comas de nadie. Es que nunca se habla de que las caries son contagiosas. O sea, un beso apasionado puede provocar Por supuesto que sí, pero estás hablando de que es un beso apasionado. O sea, ya con adultos hablo. Claro, o sea, un niño por lo menos hasta los 12, 13, 14, 15 años, entre más se atrase las cosas mejor, ¿no? Pero pon tú que la mamá y el papá se dan besos apasionados, tienen caries y agarran y le digo, dame un poquito de tu refresco y toman del mismo popote. O al niño va con caries. Besan a los niños. En la boca, ¿verdad? Sí, hay muchos papás que besan a sus hijos, o sea, y yo sé que es amor, pero yo creo que no es buena idea. Puede ser un beso nada más así que puede provocar la caries. Claro. ¿Sí? O sea, en donde exista salivita, ya, con eso es suficiente. Claro, porque es por la saliva. Sí, así es. Exactamente. Así es. Ahora, tú me platicabas en la radio que es el excremento de las bacterias, la caries. Sí. A ver, platícalo eso porque sí está bien feo, Está muy feo, pero... Está bien feo. O sea, pues, es una célula y las células comen. Las células tienen un metabolismo, igual que cualquier otra, y también hacen del baño. Entonces, una bacteria come carbohidratos, porque además es muy común que dices, me lo preguntaste la vez pasada, ¿no? No son dulces, son carbohidratos. ¿Pero también dulces? Sí, claro, o sea, son dulces. O sea, la paleta, pero también la pasta, o el bolillo, o el pastel. Ajá, claro, todos los carbohidratos. Entonces la bacteria come carbohidratos y entonces se alimenta de ellos y lo que hace del baño es muy ácido y empieza a desmineralizar los dientes, empieza a hacer recovecos en los dientes y eso provoca que haya más espacio o un nicho para que haya mayor cantidad de bacterias, vuelven a comer, más nicho, más grande. Eso se previene lavándose los dientes. Se previene lavándose los dientes después de comer, o sea, es realmente sencillo. O sea, la primera parte de la prevención es no te contagies. Exacto. Es la primera parte. A ver, ¿no? Si por ejemplo ya te contagiaste porque tomaste del sándwich del de amiguito de la escuela, pero te lavas los dientes pronto, echas la cosa ya no la bacteria y ya no te salen caries. Lo que estás haciendo a la hora de lavarte los dientes es quitarle la comida a las bacterias. O sea, la bacteria está ahí,
Pero ya si defeca ya no se... Ya no tiene que comer. Ahora, las bacterias tienen una organización. Nosotros tenemos una cierta cantidad de bacterias que se llama placa adentobacteriana y están organizadas. Cuando tú te lavas los dientes, también desorganizas su orden y entonces evitas que eso afecte a tus dientes. Ok. Cualquier pasta dental, porque mucho se habla de para los niños, ¿no? Pensando en niños, de que dices tú, es que esas pastas saben de chicle. O sea, igual y ni le limpia nada, o sí limpian. ¿Cómo está? Aquí la situación es de que sea detergente. Es así tal cual, detergente. La pasta dental es detergente, hace detergencia. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es limpiar, eso es todo. O sea, la pasta dental de los niños es limpiar. ¿Por qué no se ocupa el de los adultos? Porque el de los adultos tiene fluoruro. Y no está mal, el fluoruro es bueno. De hecho, debe de fluorarse a los niños. Pero el niño se come el fluoruro. Se traga la que pasta. es distinto, exactamente, es distinto a que sea de manera tópica, que sea solamente por fuera, a que el niño se la coma. Es por eso que debe de ser, o es necesario, que se ocupe pasta dental para niños. Ah, ok. Y la fluoridación se debe de hacer con el dentista. ¿A partir de qué edad? O sea, la limpieza bucal es antes de que salgan los dientes. Yo me acuerdo que es que hay dedales y con el dedo la mamá con nuestras le limpias, ¿no? Toallitas. Sí, sí, sí. A ver, platica esa parte. A mí me gusta decir esto muy frecuentemente, o sea, lavas la boca en el momento que tienes boca. Desde que el niño nace tiene bacterias, desde que el niño nace y empieza a beber de la mamá, ya hay carbohidratos ahí, y aunque no hay caries, ya hay bacterias, eso sí hay. Entonces, son dos razones por las cuales debes de hacer esa limpieza de manera constante. La primera es para retirar las bacterias del niño, aunque todavía no tenga dientes, y la segunda es para crear el hábito. El hábito es bien importante. Hace rato estaba platicando la doctora sobre esa situación de hábitos que tenemos nosotros. Tú le debes de crear el hábito al niño. O sea, debe de ser algo divertido lavarse los dientes, no debe de ser algo malo. De hecho, ¿no? hay unas con musiquita, ¿no? Unos cepillos de dientes con musiquita, Ajá. que ayudan mucho. Porque ¿cuánto tiempo tienes que estarte lavando los dientes? 2 minutos por lo menos. 2 minutos por lo menos. Ajá. Pero ahí te va. O sea, musiquita, bien. Estamos hablando de que son bebés. No hay nada más bonito y emocionante que el mamá bebé. Entonces, si tú tienes a la mamá lavándole los dientitos al bebé, creas un vínculo más allá, no solamente de lavarte los dientes, o sea, estás queriendo a tu bebé. Y no le pones ahí pasta ni nada, es únicamente puede ser el dedal que yo decía. Ajá, el dedal. O sea, sin nada más. Una gasa. Una gasa. Te compras gasitas, hay paquetitos de gasas muy económicos, agarras una gasa, la colocas en tu dedo y le pasas por todos los dientes, bueno, todas las encías, el paladar, la lengüita, ¿no? Que el niño tenga esa sensación de tener algo en la boca y que tenga la sensación de limpieza. Sí se vale ocupar aún así un poquito de pasta dental conforme va creciendo el bebito. Conforme va creciendo. Así es. ¿Los dientes de leche le salen caries? Sí, claro que O sea, sí. sí se ponen Y es bien importante porque Ok. hay muchos papás que llegan a decir, porque me lo han dicho varias veces, ay, pues es que qué importa, de todos modos Se se les le van van a a caer. Ajá. Pero no sí importa. O sea, un diente de sido, de leche, digamos, las personas dicen de leche, un diente de leche es la guía para el siguiente diente. Entonces ese diente debe de estar ahí, debe de estar presente para que el diente ya definitivo crezca y se acomode en el lugar correcto. Es muy importante. Porque a veces luego hay niños que les dan leche y les ponen el chocolate, además, y les dejan la mamila en la Por noche. ejemplo, sí. Entonces sí, sí. están succionando y está pues es un foco de infección ahí de bacterias, el Sí, chocolate sí, sí. y todo, bueno, es para la caries, es guau, Es que es el bien alimento. rico, no, nada más la caries, insisto, o sea, hay un mundo de bacterias, o sea, Las nosotros bacterias. tenemos millones de bacterias en la boca y tienes un lugar húmedo, calientito, y luego les das de comer, les pones carbohidratos, o sea, es un lugar perfecto Disneylandia. para, pues claro. Es un Y hay crecimiento niños enorme. que sí han llegado a tener todas las bocas, los dientes de veras, no se les ha tocado ver, podridos. Yo sé, pues a mí me Bueno, llegan a ti bastante, sí, obviamente, claro. pero negros los dientes, dices tú, pero ¿cómo es posible que haya tanto descuido? Y es justamente porque les dejan Sí. el carbohidrato y la Sí, bacteria sí, está feliz y de la yo vida. la verdad es que sí, rara vez regaño a uno de mis pacientes porque siempre digo, en este momento yo te recibo, yo te encuentro y de aquí en adelante lo que se tenga que hacer, ¿no? Pero los bebitos, ellos no tienen la culpa. O sea, la Sí. verdad es que los niños sí es culpa de la mamá, el que estén en esas condiciones tan feas, ¿no? Porque vienen todos infectados, todos dolidos,
Obviamente es un bebé. No, bueno, o sea, no, y además cuando, si uno de grande vas con el dentista y nada más oyes la fresa esa de y te estresa, claro. un niño, Sí, ¿no? sí. O chavito, dices tú, híjoles, ya que tengo una carie, porque hay niños no con una, con varias caries, ¿no? Y a lo mejor tienen 12 años. Sí, claro. Y- No, y 12, es- no, ojalá, 6 años, 3 años. Sí, pero bueno, ya con los dientes, digamos que los dientes ya Te originales. lo prometo, 3 años con los A dientes ver, ya todo Pero súper dime una mal. cosa, cuando tienen caries de dientes de leche, ¿le quitas el diente o haces una curación? Se puede realizar curación, se puede colocar una resina, se pueden colocar, hay unas coronas que antes eran de acero cromo, que eran como de metal. Ay, horrible, sí, abrir Ahorita la boca y ya toda hay de plateada. circonia, o sea, ya hay Sí. opciones. Pero lo ideal es que no vayan al dentista, o sea, que vayan al dentista sí, o sea, que los lleven para que ellos sepan que no pasa nada, ¿no? Ah. Cada cierto tiempo. Sí. Pero que no lleguen en una situación así, ¿me explico? O sea, lo ideal es que el niño no tenga caries hasta los 12, 13, 15 años, ¿no? Quizás si tenga la primera. No es lo mismo que estén muy mal, todos infectados. Hay veces que tienen lleno de pus la boca. A ver, ¿por qué dices Por esa que infección. tengan caries la primera a los 12? ¿Que siempre vas a tener caries? No. O sea, es hasta el momento que tienes la primera infección. O sea, Pero puede hay ser que nunca personas- tengas caries. Es raro que alguien no tenga caries nunca, pero es que tenga una caries pequeñita, 2 caries pequeñitas, es común. ¿me Ya vamos a explico? cerrar, Doc. Nada más háblanos sobre la limpieza dental. ¿Cómo debe de ser? Danos una clase, un ABC. Demos 2 minutos. De limpieza niños dental. y de adultos. Sí, pues sí, en general. Ok, en general, por ejemplo, adultos. Para empezar hay varias opciones. Debes de tener la pasta adecuada. Eso es lo primero. Debes de tener la pasta adecuada y debes de tener el cepillo dental adecuado a tus necesidades. Por lo regular, el cepillo más suave o el extra suave es el ideal para Ok. poderte lavar los dientes de manera correcta. La pasta dental depende de tu dentista. Hay saliva muy ácida, hay saliva muy alcalina que provoca que tengas o mayor cantidad de caries o tengas mayor cantidad de problemas gingivales o periodontales. Hay que ver cuál es la pasta adecuada para ti. La pasta dental, el cepillo dental y el hilo dental, ¿no? Que es básico. ¿Hilo dental o el cepillito ese? El cepillo ¿Funciona interdental, igual? cuando tienes suficiente espacio entre los dientes, el cepillo interdental está bien. Cuando los dientes están muy juntos, es el hilo dental, si no te lastimas tu encía. Se vale, por ejemplo, el irrigador, no digo en marcas, el irrigador, y se vale el cepillo dental eléctrico. Ya se nos está acabando. Y el enjuague bucal, ¿no? El enjuague bucal, claro. Y que va al también- final. Sí, siempre Sí, al final. sí, al final. siempre Dicen al que final. primero se barre y después se trapea. Se echa el enjuague bucal, así alguna vez me dijeron y queda correcto. bien. ¿Dónde Sí, te sí. encontramos, Doc? En @dentalcaran, 55 32 90 82 54. Trabajamos los 365 días del año. Gracias, Doc. Vámonos ya a una pausa comercial y regresamos para seguir hablando de mamá. Mamá, vamos a hablar de curvas del crecimiento, cómo interpretarlas con el doctor Arturo López, pediatra. Porque la salud de tus pequeños nos importa, Arturo López, pediatra, ya está aquí para resolver tus dudas. Y bueno, pues ya estamos de regreso con ustedes y vamos a hablar de un temazo, curvas del crecimiento, cómo interpretarlas. Es que a veces las mamás nos preocupamos, es que no crece mi hijo y es que se va a quedar chiquito y tiene que comer más. Bueno, hay curvas en hombres y mujeres y varía de las edades, ¿verdad, querido Arturo? ¿Cómo estás, Arturo López, pediatra? Gracias Muy por bien, acompañarnos. muy agradecido de estar aquí con todos ustedes y bueno, pues compartiendo información importante para todos. Sí, oye, platícame un poquito sobre eso, ¿cómo es la curva del crecimiento? Bueno, mira, las curvas de crecimiento son unas gráficas donde vamos en un eje, vamos a decir que en el eje vertical están los kilos, por ejemplo, o los centímetros, y del otro lado, en el eje de abajo, están la edad, ya sea en meses, en años, en semanas, puede ser variable, pero generalmente es en meses, y vamos a ir graficando. Por ejemplo, un niño, voy a decir un niño de 1 año, 2 meses, que por ejemplo pese 10 kilos, y donde encontramos nosotros el punto de referencia es ahí. Antes, para poderlo referenciar, se hicieron muchos estudios, se pesaron y se midieron a niños sanos alrededor del mundo, porque hoy las tablas que utilizamos las dicta la OMS. Ay, pero es injusto. No es lo mismo uno de Dinamarca que uno de México. O sea, la genética importa. Sí, claro, bueno, se hicieron universalmente, pero yo también creo que es injusto. Había unas tablas en el pasado que utilizábamos mucho. Algunas veces las podemos llegar a utilizar, las hizo el doctor Ramos Galván, exclusivas para niños mexicanos, pero hoy utilizamos las de la OMS. Ok.
Ok, y entonces en esas te van diciendo cuánto debe de medir y de pesar, porque también incluye el peso y estatura, ¿no? Claro. Y niño y niña, ya había diferencia. Peso, talla, perímetro craneal, y bueno, hay también tablas donde vamos a hacer otras medidas como el perímetro braquial, etcétera. Las que más utilizamos son peso, talla y perímetro craneal. Ok. ¿Sí? Y vamos a poner como referencia, son como carriles, haz de cuenta que son como carriles por donde tiene que irse el crecimiento, y así lo vamos a ir ponderando. Oye, pero hay una manera de calcularlo, ¿no? Es la que, no sé si tenga que ver con la talla blanco familiar, todo esto. Bueno, esto es un poquito un complemento, la talla blanco familiar. Las tablas, mira, Gina, no se trata de compararnos como decimos con el vecino, con el hermano, con el primo, ni ser el más grande o el más pequeño de la clase. Lo que tenemos que ir evaluando, y es por eso muy importante que estas gráficas las interprete un pediatra y vayamos viendo el ritmo. Hay un ritmo de crecimiento. Un niño, por ejemplo, vamos a decir de 1 año, no es bueno que crezca mucho o que no crezca. A ver, nos preocupamos mucho cuando no crece, pero cuando crece mucho también hay que preocuparnos. Sí, porque también nos puede, por ejemplo, nos puede estar dando, por ejemplo, en el perímetro craneal, que el cerebro esté creciendo de más. Hay niños con cabeza muy grande, pero es con cabeza, ¿se le ve la cabeza grande o es por dentro del cráneo y no te das cuenta? Sí, o sea, el cerebro puede estar creciendo de más por algún motivo, y eso empujar la cabeza. Los huesos del cráneo y crecer de más. Hay por niños ejemplo. que sí se ven más cabezones, ¿sí?, que el cuerpo. Sí. Es evidente. O que no le crezca también puede ser un dato, por ejemplo, de alarma, donde podemos tener, por ejemplo, fusión de los huesos del cráneo, y esto hacer que el cráneo no crezca. ¿Eso de las fontanelas? Las fontanelas. Que se abre, que dices tú, la mollerita, decían las abuelitas, ¿Sí? ¿no? Entonces, cuando se están cerrando, hacen cirugía ustedes para que se abra y el cerebro crezca, ¿no? Sí, el pediatra detecta esto, por esto les digo que es muy importante que el pediatra esté vigilando el crecimiento, sobre todo en los primeros 3, 4 años de vida, que es donde hay mayor crecimiento, estemos vigilando todo este tipo de cosas. Y bueno, ¿qué te digo con respecto del peso? Si alguien aumenta de más, generalmente cuando aumentamos de más de peso, estamos aumentando grasa, no estamos aumentando estructura de cuerpo, vamos a decirlo así, el sistema musculoesquelético. Y entonces algo puede estar sucediendo en la dieta, en la actividad, en el descanso o en la salud del niño, que nos haga pensar que algo no anda bien. Y fíjate que las mamás, yo creo que sí tenemos un sexto sentido, porque te das cuenta y hacemos mucho la comparación. Tú bien dices, no hay que comparar, pero cuando la comparación es grande, hay que verlo. Incluso en la escuela, no sé si les pasa que le decían Adrianita, Jorgito, porque estaban así y todos los demás niños, y puede ser un problema fuerte, ¿no? Como del riñón o de algo del crecimiento. Exactamente. Fíjate que es muy importante hacer una evaluación integral, y más allá de la alimentación solamente, más allá de la actividad física, también tenemos que ir viendo las horas de sueño, si el niño está sano o padece alguna enfermedad o tiene algún trastorno genético o alguna cosa que pueda estar influyendo en su crecimiento. Sí, alguna vez yo entrevisté a una mamá que su hija tenía acidosis tubular renal, por eso digo del riñón, y decía que se daba cuenta porque su hija chiquitita y todos los demás grandes, y de ahí fueron a investigar, fíjate. Exactamente, nosotros vemos en esos niños con acidosis tubular renal, por ejemplo, que de pronto no aumentan de peso, y empezamos a hacer preguntas acerca de la dieta y vemos que el niño rechaza el alimento, y entonces es cuando nosotros mandamos a hacer algún estudio, investigamos más, sí, y nos damos cuenta que tienen acidosis tubular renal. O ejemplo, un problema cardíaco también puede ser, ¿verdad? Problema cardíaco, un problema genético, o a veces simplemente el niño, aunque cumple con todo bien, también hay algunas cosas que, por ejemplo, hay algo que se llama falla de Medro, donde el niño no crece adecuadamente. Esta plática es importante porque muchas veces como mamás, abuelitas, pensamos que es que le falta alimento, no, que duerma más, y a veces es otro tema. Por eso hay que hablarlo con el pediatra y hay que ver posibilidades para que se curen de raíz y se chequen otras cosas que pueden ser más peligrosas, ¿no? Sí, las tablas de crecimiento son el indicador, y una buena interpretación, más allá de ir poniendo los puntitos, como dije al principio, pues tenemos que ir evaluando
qué puede estar incidiendo en el crecimiento y qué puede estar incidiendo también en la estatura del niño. Y bueno, ver también la genética, los papás, las mamás, qué tan grandes, qué tan pequeños pueden llegar a ser. Sí, yo creo que la genética es importantísima, ¿no? Para checar si van a ser bajitos o no. La genética es lo fundamental. Yo a mis pacientes a veces les digo, oye, no vas a tener un hijo del tamaño de Shaquille O'Neal si tenemos una estatura estándar, por ejemplo, promedio. ¿Sí? Oye, ¿cuándo son los estirones? ¿En qué etapas de vida? Bueno, mira, los estirones hay 2 etapas. Inmediatamente después del nacimiento, durante el primer año, sí. quiero expresar que esa es una etapa muy importante y ahí la lactancia materna juega un punto muy importante. Y el otro estirón importante se da en la etapa de la pubertad y la adolescencia temprana. Ajá. Ok, pero luego los hombres tardan más y de repente ves al niñito así y a la niña grandota y más desarrollada. Sí hay una relación ahí, ¿verdad? Claro, aquí comentaste algo muy importante hace un rato y es que hay gráficas para hombres y gráficas para mujeres. Aquí dependiendo de los genes que tengamos, si tenemos gen masculino o tenemos gen femenino, va a ser el crecimiento en nuestra especie, hablando de la especie humana, crecen mucho más los masculinos que los femeninos. O sea, en términos generales, los niños son más grandes que las niñas en tamaño. En tamaño. Oye, aquí en la producción un papá nos está preguntando que hasta qué edad los niños dejan de ir al pediatra. Bueno, mira, normalmente antes los veíamos hasta los 15 años, después los vimos hasta los 18, que eran ya mayores de edad. Sí. Y ahora, como siguen dependiendo de las familias, yo a veces recibo la llamada de una mamá y me dice, oye, Jorgito, que Jorgito ya tiene 23 años, se siente mal, le digo, tráemelo al consultorio, y me dice, voy a ir a la universidad por él, por ejemplo. Ándale. Va por él y me lo lleva al consultorio. Y llega el muchachote con las jirafas pintadas en la pared y los elefantitos y llega el otro a que le cheque la garganta con el palito. ¿Le das paleta o no le das paleta? Sí, no, es de rigor la paleta. La paleta es de rigor, aunque produzca caries que el dentista no te oiga, bueno, ¿verdad? Que se lave los dientes después. Sí. Oye, qué chistoso, porque sí creo que hay esta cercanía con el pediatra, que si hay adolescentes que van con el pediatra, claro que no dicen voy con el pediatra, dicen voy con el doctor, aunque lleguen al consultorio con jirafas. Sí, tú como papá dices, ¿a dónde lo llevo? Lo voy a llevar con su médico. Exactamente. Oye, pues qué tema, la verdad, porque sí creo que siempre es importante checar la salud de nuestros hijos, y lo que nos está diciendo Arturo es que la estatura y el peso sí es un indicador para ver su estado de salud, ¿no? Sí, es un indicador indirecto y quiero decirte que también las comparaciones siempre van a existir con los primos, con los hermanos, o la abuelita dice, mi hijo no está creciendo bien o está chiquito. Mi nieto está ñanguito, dale más de comer, está flaquito y ñanguito. Oye, dime una cosa, ¿dejan de crecer las mujeres después de la menstruación? ¿Es mito o realidad? Tienen un periodo de crecimiento acelerado después de la menstruación, pero se detiene en un momento ya más un periodo pequeño. O sea, ya pequeño. Después de la menstruación las mujeres crecen ya muy poquito, ¿no? Exacto. A ver, la pregunta ya para finalizar, ¿dejamos dormir o no dejamos dormir a los adolescentes? ¿Qué hay con la hormona del crecimiento? Bueno, aquí los picos mayores de hormona de crecimiento se dan en la madrugada. Es importante tener una dieta buena de sueño, por lo menos de 8 horas, niños y adultos de preferencia, y si pueden dormir un poco más, aunque con la adolescencia y la pubertad se les alteran las hormonas y se les altera el sueño. Ok, pero crecen, ¿no? A través del dormir. ¿Dónde te encontramos, Arturo? Me encuentran en @Dr. López Rueda en X, y me encuentran en Dr. López Rueda, pediatra, en Instagram. Muchísimas gracias, Arturo, un placer platicar contigo. Y bueno, pues ya nos vamos. Angie Cabrera, producción, Servicio Social Dana, en los controles, Quique y Uriel, en las cámaras Kai, Memo y Tristán, en el staff están Inesita, David, Eric y Daniel, en el máster Gael, Juan y Mitch, y Miguel Santelices es nuestro editor. Yo soy Gina Ibarra, les mando muchos besos, Dios con nosotros, aquí estamos con ustedes, y para ustedes se quedan con la gran programación de Grupo Fórmula. Bye bye.